Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de la tercera temporada del podcast Tiempo de Bienestar. Como siempre, los estudios de Ciro un Elefante. Antes de iniciar, quiero agradecer a aquellos que se han suscrito, que nos están siguiendo en las redes sociales. Ustedes se dan cuenta, va a aparecer ahí abajo, los que quieren introducirse también y suscribirse. Y los invito a que nos sigan. Hay temas muy importantes que los hemos hecho con todo el cariño por el bienestar de las personas. En el capítulo de hoy tenemos una excelente invitada, ¿ya? Una gran amiga además, ¿no? Carmen Gloria Ávila Castillo, educadora diferencial, Sí. ¿ya? Así que muchas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo y por este espacio compartido que vamos a tener, Carmen Gloria, ¿ya? Muchas gracias. La invitación fue sorpresiva, pero me encantó mucho y desde que recibí la invitación pensé en 1000 cosas o 1000 temas que quería compartir contigo. Qué bueno. Ujú. Antes que partamos así como con la temática, cuéntanos un poquitito cómo ha sido tu recorrido, porque tienes harta Ay, experiencia, sí. tienes hartos roles, entonces para que la gente sepa quién es Carmen Gloria. Ya, bueno, Carmen Gloria es educadora diferencial. Ujú. Antes de eso quiero contarles de que yo no soy de acá de Santiago, soy de San Clemente, ya de un pueblo pequeñito del sur. Tengo 8 hermanos, tengo 4 hijos, ya que es parte de mis labores y mi trabajo. Por supuesto. También he cumplido funciones como educadora diferencial, profesora básica, em, coordinadora técnica, directora y Jefa UDP. jefa UTP, relatora de fundaciones y eso, Mm. por ahora. Alguna cosita, digamos, Es alguna otra alguna cosita. cosita, eso. ¿Y cómo fue la llegada a Santiago? Aprovechando que, mira, yo no lo sabía que era de... Ya. Cuéntanos. Terminé de estudiar, estudié en la Universidad Católica del Maule y me casé y mi esposo era de acá, de Santiago, así que llegamos acá a Santiago a hacer una vida. Mm. ¿Y ahora en qué te desempeñas, Carmen? Claro, ¿cuál es tu rol? Ahora trabajo de coordinadora técnica de un liceo municipal, el Liceo Chiloé, que se ubica en Puente Alto, en Bajo de Mena. Ujú. ¿Y qué es una coordinadora técnica? Porque mucha gente a lo mejor va a decir, ¿qué es Ay, esto? sí. Así, es bueno siempre saber ese Sí, tipo de mira, conceptos. entre UTP, coordinadora técnica, siempre la gente, bueno, lo asocia más con UTP, Ujú. ¿ya? Pero yo siempre les digo, la UTP cuida a los profes. Mi rol fundamental es trabajar con ellos, cuidarlos, guiarlos, sostenerlos, orientarlos. Y así como los profesores cuidan a los estudiantes, mi labor como UTP es cuidar a mis profes. Perfecto. ¿Y eso es una labor transversal? ¿Todos los colegios tienen que tener Todos los esta colegios, persona, digamos? todos los colegios, o más de una, depende de la cantidad de estudiantes que hayan. Generalmente hay 1 o 2 por ciclo. Es algo que tiene que ver con la administración. Tu colegio es grande. Estamos hablando de Sí, cuántos de estudiantes. alrededor de 1100 estudiantes Y, tenemos, y está desde ubicado. prebásica hasta cuarto medio. Y está ubicado además en un lugar que Sí, tiene su estigma. ¿Cómo ha sido eso? mira, al llegar yo postulé a este puesto, salía un anuncio, yo estaba trabajando en una escuela especial, trabajé 8 años en la escuela especial Open Door, en la cual me desempeñé como jefa técnica y directora. Y cada ciertos años me dan como las ganas de emigrar y buscar otras experiencias. Y salió este anuncio y yo dije, sí voy, ya, listo. Le hablé al director y me dice, vengo a una entrevista. Ya voy, converso con Bernardo, con mi jefe actualmente, em, y me dice, hoy sí me parece, tengo que ver si usted cumple el perfil. Yo le digo, momento, porque yo también tengo que decidir, yo tengo un trabajo, entonces necesito saber y decidir si su proyecto también es de mi interés. Por supuesto. Entonces no es solamente usted quien decide, sino que yo también decido. Entonces pasan los días y me llama y me dice, ya, quiero que comience mañana. Mire, el caballero quería que yo no hiciera este proceso de cierre, entonces me despedí del colegio después de 8 años y ahora estoy en Bajo de Mena, en el Liceo Chiloé. Sabes que ha sido tremendamente gratificante. Ya yo creo que está muy estigmatizado ese lugar, pero me he encontrado con chiquillos tan deseosos de cambiar sus vidas, con mamá tan deseosas de revertir el futuro de los estudiantes y profes aperrados a mil. Entonces, de verdad que el lugar
enluta un poco el sol que hay ahí, el empeño que ponen los chiquillos, la fortaleza que tienen las familias. De verdad, para mí ha sido muy asombroso y enriquecedor personalmente trabajar ahí. Qué bonito, porque justamente te hacía esa pregunta porque se tiende como a categorizar como Sí, lo bueno, lo malo, sí, lo positivo, lo negativo. Entonces, sí, qué bonito lo que tú acabas de decir. Ya, espero que a lo mejor muchos de estudiantes también vean sí, este podcast y valoren a la persona que tienen enfrente, así como muchos profesores. ¿Ya? sí, de todas maneras. Bueno, tenemos hartos temas de los Sí, cuales vamos a hablar, temas bien sí, interesantes. dale, Partamos con alguna pregunta ahí como para contextualizar un poco bien. esto, Carmen Gloria. Pensemos en la primera pregunta. ¿Qué normativa rige la relación entre los estudiantes y los docentes o profesores en el interior de las comunidades educativas? ¿Existe un marco regulador que te dice qué pasa en este vínculo entre estudiante y profesor? Sí, mira, actualmente tenemos un reglamento interno y un manual de convivencia escolar que rigen en todos los establecimientos las relaciones profesor-estudiante. Pero una cosa, yo siempre he dicho, una cosa es lo que dice y cómo llega, una cosa es lo que está escrita y cómo se implementa, Perfecto. ¿ya? Y yo quiero como dar ejemplos como súper concretos, ejemplos míos, ejemplos de docentes conocidos, ejemplos de profesores que tengo en el aula. Yo también hago clases cuando los profes no vienen y no tenemos profesores volantes, UTP también o coordinadoras técnicas también estamos en el aula. Y me tocó hace una semana estar en un curso, religión. No soy especialista en religión, pero ustedes saben que tenemos que Sí. dominar y manejar todos los contenidos para poder trabajar. Voy, preparo una guía, llevo un material concreto para hacer una representación al inicio a los chiquillos para despertar la motivación y la atención. Yo me sentía fabulosa con la clase. Yo sentía que había despertado la atención, tenía el objetivo, estábamos con la práctica independiente, los chiquillos aportaban y participaban con un nivel que iba de menos a más, gradual. Eh, y ¿saben qué? La sensación de un profe cuando va adquiriendo esto o cuando va haciendo estos logros con los estudiantes es muy gratificante personalmente. Pero mientras yo me sentía en la cima de mi clase, de la nada, sin leer ningún indicio de nada, un estudiante va, patea su mesa, saca una manzana y la lanza al basurero con un fuerte sonido, un fuerte golpe. Eso quebró la clase, Ujú. pero también me quebró a mí. ¿Ya? Yo no estaba preparada, yo no estaba anticipada ni lista para un quiebre agresivo de esa manera. ¿Ya? ¿Qué hizo conmigo? O qué hice, o qué traté de hacer yo, porque en ese momento, cuando tú estás con todas tus funciones ejecutivas tal vez preparadas en otro Por nivel supuesto. para mediar en cuanto al aprendizaje, ¿cómo hago después de un susto, porque me asusté, cómo yo me calmo para luego calmar a mi estudiante y cómo logro retomar el aprendizaje? Sí, porque lo que te pasó a ti tiene que haberle pasado a todos los otros compañeros. Todos, Mm, todos quedamos en shock. Y a ver, trato un poco de graficar esto. Es un corte, no sé, el pensamiento iba como muy hilado, íbamos como los estudiantes construyendo este aprendizaje y de repente algo lo corta, algo inesperado, algo que no nos estábamos preparando ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo continúo? ¿qué curso estábamos más o Con menos? un quinto básico, te estoy hablando con un curso pequeño, Niños de 10 años. 10, 11 años. Hubo un corte en esto. Entonces, yo traté de tomar calma, de darle el espacio a este chico, pero no enfocarme netamente en este desajuste, en esta conducta agresiva que él había presentado, sino que cómo priorizar nuevamente el aprendizaje. Ustedes me van a entender que no terminé la clase como estaba, No, por supuesto. que no logré realizar las preguntas tal vez de metacognición, darle un cierre redondito a mi clase, porque ahí hubo un corte. Y salí de la clase y yo pensaba, los estudiantes cuando estén en su casa,
recordarán lo emocionante que fue mi despertar, la actividad motivadora, o recordarán este hecho inesperado, agresivo, que los asustó y que les cortó un poco esta fluidez del aprendizaje. Y ¿sabes qué? Desde que me pasó, le he dado vuelta, 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 y esto me ayudó a empatizar aún más con lo que pasa en la sala. Te entiendo perfectamente. Es muy ejemplificador lo que tú dices, porque no, actualmente como que el foco está puesto en el estudiante y se ha olvidado, y de hecho la invitación y que tú estés aquí es justamente ese es el mensaje. Se le ha olvidado que entre el aprendizaje y el estudiante hay una persona de por medio, que es la que está mediando y que siente, se emociona, se frustra, y eso necesariamente va a redundar en todos estos procesos. Sí, como tú dices, yo siento que, y yo siempre he sido como pro estudiante, siempre he trabajado, he capacitado en son de las adecuaciones, de dar respuesta a las necesidades educativas, de la inclusión, de verdad, ese ha sido mi logo. Y no es que ahora no sea mi logo, sino que siento que necesitamos relevar, priorizar, darle la importancia a los docentes que tenemos enfrente de las aulas. Yo en conversaciones con mis amigas me decía, yo siento que a los profes les falta una mamá y un papá. Necesitamos a alguien que los cuide y que nos cuide, porque yo también soy docente. Necesitamos que alguien se haga responsable de animarnos y ayudarnos a seguir, pero también a tener las herramientas para seguir. ¿Y hubo algún feedback desde los estudiantes pensando en esa misma situación? Sí. Que ellos se hayan acercado, te hayan dicho, Sí. no sé, profesora, no sé cuál es el nombre que te están usando, porque depende del vínculo que uno tenga con los estudiantes. Tía, señora, claro. Carmen Gloria, ya ahí. Pero ¿hubo alguien que también como empatizara en ese dolor, en este shock emocional que viviste tú en ese proceso? Mira, yo estaba con un asistente de aula, con Alejandro. Lo miro en ese momento y yo lo veo también paralizado. Pero este parálisis no es que estuviéramos 10 minutos ahí parados, no piensen eso, ya, pero esto cuando sucede uno siente que el tiempo pasa más lento. Sí. Entonces nos miramos y actuamos rápidamente, sacamos al estudiante para tener una conversación afuera con él. Yo lo llevé afuera mientras Alejandro seguía dirigiendo la actividad que teníamos. Era una actividad de práctica independiente donde cada uno de los chicos podía aplicar el contenido visto, ¿ya? Luego ingresamos, retomamos, hicimos preguntas, pero mi sensación no era la misma. Desde como mi despertar o mi actividad hacia darle la continuidad al trabajo tan enriquecedor que estábamos vivenciando, no, yo no era la misma. Y los estudiantes tampoco eran los mismos, porque la profundidad con la cual habíamos alcanzado el análisis del contenido ya no era el mismo. Ya el hecho de relevar el aprendizaje y no seguir como ahondando en cuanto a esa actitud, tampoco hace como esta contención. Tal vez esta contención se hizo después. Alejandro me contó que en la hora siguiente se habló de la situación, pero es complejo. Sí. Es muy, muy, muy complejo, y siento que la labor del docente en elevar el aprendizaje, en mediar el aprendizaje, y más encima estar en alerta constante. Y aquí yo me quiero detener, porque en las retroalimentaciones, cuando uno hace acompañamientos al aula, yo les digo, oye, profe, no sé, a todos los profes con los cuales conversa, ¿cómo lo hacía? A ver, ¿cómo releváis este aprendizaje a pesar de todo lo que sucede? Y varios me dicen, Carmen Gloria, estoy siempre alerta. Pero esto es un desgaste. Pero es un desgaste monstruoso. Exactamente, monstruoso. Exactamente. Y eso es lo que me preocupa aún más. Cómo los docentes están enseñando ahora en cada una de las salas, estando en una alerta constante. O sea, en cualquier momento alguien tira una mesa, hay un desajuste, hay un garabato, hay un golpe, alguien tira algo. Eso es estar en alerta constante. Como yo, docente, medio, impulso el aprendizaje en ese estado. No es posible.
no es posible. No, muy claro, sí. ¿Sí? Sí, no, perfecto, perfecto, me queda muy claro y creo que, bueno, esa va a ser la temática de la cual vamos a hablar. Sí. Ya, va un Y poco no por es ahí. que saque la bandera y que ande tatuada aquí, No, profe, no, 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 no. pero lo que quiero es transferir un poco o hacerles sentir lo que sentimos los docentes al interior del aula. Mm. Esa es mi misión, eso es lo que quiero. No, perfecto, perfecto. Bueno, y este espacio va a estar hecho para ti, Carmen Gloria. Perfecto. Porque la idea, acuérdate, tiempo de bienestar, buscamos Sí. que todo eso se transmita y deje alguna huella, algún mensaje, ya, alguna herramienta. El decir, oh, a mí me pasó lo mismo, tal vez, ¿ya? Sí. Entonces, no soy la única. El hecho de tener un par que ha vivido situaciones similares te permite ser muchas veces más resiliente. Entonces, Sí. Bueno, este también va a ser un tiempo de bienestar para mí porque va a ser como catarsis, ¿ya? Entonces, también me voy a terminar sintiendo mejor, ¿ya? qué bueno. Te hago una segunda pregunta. Dime. ¿Qué ocurre, y tú lo planteaste así, Sí. cuando los estudiantes agreden verbal o físicamente a otro estudiante? Vamos a bajar Ya. un poco al plano del estudiante, al Ya. primero, estudiante con estudiante. Ya, Si este perfecto. niño, en vez de tirar una manzana o en vez de arrojarle una mesa al docente, golpea al otro compañero, le quita algo, ¿qué pasa ahí? Ya. ¿Cómo se Te va voy a ese? contar hoy día. Hoy día tuve otra experiencia. Ujú. Les voy a contar pura experiencia, ¿ya? Perfecto. Hoy día me llaman porque hay una pelea en un curso. Pero miren, había una pelea en un curso con un docente que era su segundo día que había ingresado al establecimiento. Nuevito. Su segundo día. ¿Qué pasa? Llego, los chicos lo habían sacado, estaban en inspectoría. ¿Qué pasó? Que un chico va, le empuja la mesa a otro, el otro le responde, saca un lápiz uno, le entierra el lápiz en la pierna al otro, el otro va, le pega un combo y todo esto pasó en una clase de lenguaje. ¿Ya? Las medidas fueron, ya dentro del protocolo de convivencia escolar frente a las agresiones entre estudiantes, ya se toman las declaraciones, se hace la investigación correspondiente y se llama a los testigos. En este caso teníamos a los dos docentes, teníamos al paradocente y teníamos al profesor nuevo, ¿ya? Y teníamos de testigo a todos los estudiantes, Todo lo otro. Ujú. ya que presenciaron. Estos chicos yo llegué y ya los tenía el inspector general, ya tenía las declaraciones y el paso posterior era llamada a la familia porque es una falta gravísima. Dentro de las faltas que hay leve, moderada, graves y gravísimas. Ya el pelear, en este caso físicamente y agredir físicamente a un compañero, de acuerdo al protocolo, se hace el llamado a la familia y el chico se va suspendido de acuerdo con el grado de la falta. Como un parte así policial, para que lo entienda la gente. Exactamente. Ya esto Perfecto. tiene una consecuencia. Las faltas de los estudiantes, independiente cuál sea, tienen faltas. Y esta falta es una falta gravísima. Y de acuerdo a esta falta, el chico debe ir a su casa suspendido. ¿Ya? Te interrumpo un poquitito. Estas consideraciones de grave, gravísima y leve, ¿eso Sí. está estandarizado o lo hace Sí. cada comunidad educativa? Igual hay un lineamiento de acuerdo a eso, pero el contexto mío con el de otro establecimiento puede ir modificando, cambiando. Entonces, por eso el Departamento de Convivencia Escolar, el equipo de convivencia escolar está actualizando constantemente Perfecto. el manual y también la comunidad. La comunidad debe ser capaz de, no sé, semestralmente, anualmente, revisar el reglamento y ver. También se invita al centro de estudiantes, al centro de padres, Perfecto. para que puedan revisar el reglamento de convivencia escolar y ver si se ajustan o no. Tanto las medidas, las sanciones, las medidas preventivas, las medidas que se dan después de que los chicos hacen alguna falta. Está avisado por todos los participantes. Debiera estar visado. Debiera. Estar visado. Ujú. A principio de año yo recuerdo haber recibido el comentario de una chica del centro de padres y me dice, ¿saben qué? No me parece las medidas. Yo siento que son unas medidas muy suaves de acuerdo a estas faltas. Entonces eso es bueno conversarlo con toda la comunidad para ajustar las medidas preventivas y las medidas cuando se aplica un protocolo de acuerdo a esto. Perfecto. Pero mira, contándote la historia de Sí. estos chicos, ya que no los voy a identificar, pero si ellos ven, ellos van a saber de quién estoy hablando, ¿ya?
Se van conmigo, yo los tomo, estaba en Inspectoría General llama a su apoderado y los llama y les da a conocer el relato de lo sucedido, mientras yo me lo llevo a UTP y trabajo con ellos mientras se da este proceso, ¿ya? Y voy y lo siento y ellos me dicen, ¿nos vamos a ir suspendidos? Le digo yo, ¿por qué? Porque esta es una falta grave. Ah, sí, le digo yo, ¿por qué es grave? Porque lo golpeé, le pegué un combo y yo le enterré un lápiz. ¿Y ustedes consideran, le digo yo, que esto es una falta grave como para irse suspendido? Sí. ¿Y de cuántos días de suspensión estamos hablando? Yo le estoy... Claro, Claro. haciendo la reflexión. Claro, 5 días me dicen ellos. Chuta, le digo yo. Entonces, ustedes asumen de lo que hicieron es gravísimo. Y ustedes mismos dicen de que deben tener la consecuencia mayor. La consecuencia mayor son 5 días para el proceso de investigación. Sí, me dice. Y por ese lado me sentí satisfecha por el hecho de que ellos tomaran conciencia de lo sucedido y tomaran conciencia de que es una falta grave y que tiene una consecuencia Lógico, frente a eso. lógico. Entonces llega el inspector general y me dice, Carmen Gloria, me los llevo. Le digo yo, pero antes necesito que puedas escuchar a los chicos. Entonces los invito a Que cuenten decirle el que relato. cuenten el relato y ellos dicen, nosotros consideramos que esta es una falta gravísima y que tenemos que irnos suspendidos por 5 días. Pero queremos hacerle una pregunta. Después de esto nos vamos del colegio. Ellos preguntan. Entonces me dio pena, ya, pero también sentí de que el proceso de toma de conocimiento por Sí. parte de ellos, de toma de conciencia, es positivo y es lo que uno espera para una medida formativa. ¿Ya? Hay chicos que después de agresiones de esa manera ni siquiera toman conciencia o ven la envergadura de lo sucedido, o ellos ni siquiera demuestran un atisbo de arrepentimiento. Y esto fue positivo. Bueno, cuento corto con estos chicos. Llegaron las apoderadas, yo me fui a comunicar con ellas porque cuando los chicos se van suspendidos, ellos llevan trabajo pedagógico para hacer a su casa. No son vacaciones. No son vacaciones, ya desde lo formativo y lo pedagógico, ellos continúan con trabajo, entonces yo preparo esto con las otras personas que me ayudan y le hago entrega a la mamá de eso. Y ahí nos corresponde otra etapa, que es la contención hacia el apoderado. Tenemos muchos apoderados sobrepasados que llegan llorando o ya muy agobiados porque no saben qué hacer frente a estas reiteradas muestras agresivas de sus hijos ante sus compañeros, ante los profesores. Entonces nos corresponde, y esto es lo que quiero como visualizar, nos corresponde por un lado velar por los estudiantes que cometieron esa falta, velar por el resto de los estudiantes, velar por el profesor que llevaba 2 días recién en el colegio, por el asistente, por los apoderados y por nosotros. Y esto que tú acabas de contar, Carmen Gloria, eso no está establecido que tiene que ver como este proceso, porque fue hermoso, ¿verdad? Que lo digas, el cómo se llevó a cabo esto, desde la identificación. Claro, el evento es un evento traumático, por donde se le mire, y pero obviamente la conducción que se hizo termina de la mejor manera, con un estudiante dándose cuenta que en realidad su conducta difiere radicalmente de lo que se espera, y uno espera que ese mismo insight que él hizo lo lleve a mejorar, no desde lo punitivo, sino desde la autorreflexión. Sí. ¿Esto no está establecido? Sí, supuestamente en todos los manuales y en los protocolos de convivencia escolar está esto, de hacer estas medidas formativas, ya sean preventivas o después de que los estudiantes hayan incurrido en un hecho de esta envergadura. El asunto es que no todos los estudiantes hacen este proceso. Esto es un ideal, pero tenemos otros chicos que están en la negativa constante y que se niegan o que no están preparados para hacer este proceso. Este proceso de decir, chuta, me equivoqué, necesito cambiar, esto es grave, necesito mejorar. No, no es así, no es así. ¿Y cómo es la recepción de las familias? Porque
como tú decías, hay familias que están excedidas por esta Sí, situación. ¿Te ha tocado lo contrario, familias que llegan en una postura muy del choque sí, contigo, de qué pasa con mi hijo, qué voy a hacer 5 días con mi hijo acá, sí, usted me lo tiene que cuidar, porque uno también ve ese tipo de sí. instancias. Todo eso y más. Mm, Ya tenemos apoderadas muy receptivas y que llegan al colegio solicitando ayuda, donde se logra hacer un trabajo colaborativo en conjunto, escuela y familia, y eso es lo ideal. Es la única forma de encontrar resultados cuando nos afiatamos de una manera tal que vamos en una misma línea, ya en una misma línea. Pero hay apoderados que tenemos que están siempre en la negativa, donde el colegio es responsable, el docente es responsable, el docente no hizo, el docente le falta por hacer. Entonces, frente a esa realidad, el escenario es complejo, sí, es muy complejo. Se habla de que las conductas violentas o desajustadas de nuestros estudiantes tienen una causa, son sí, multicausales, ya son multicausales, pero el tener ese concepto en nuestra mirada nos amplía el campo, cosa de ver asuntos personales, familiares, laborales de los padres, relacionales en el colegio, salud. Entonces, es mucho el campo que tenemos que abordar con cada uno de los estudiantes que está presentando este tipo de conducta. Y acá no quiero hacer como la diferencia entre los desajustes de los chicos TEA, sino que estoy no, hablando de todos los tipos, las conductas violentas que nos encontramos dentro de la sala. perfecto. No, queda muy claro, muy claro. ¿Mm? ¿Sí? Sí, no, clarísimo. Ah, ya. Me encanta esta temática, porque en realidad es una temática que pone el foco en donde debería estar siempre, Sí, no solamente en un... Se tiende en educación a mirar, a como poner la luz en un solo lugar, y como dices sí, tú, hay muchas luces y hay muchos lugares, ¿ya? sí, Creo que eso es importante tenerlo siempre presente. sí, Te hago una tercera pregunta en relación a esto. Hablamos de convivencia escolar. sí. Definamos un poco qué entendemos por convivencia escolar y cuáles son como las normativas básicas. Pues la gente dice, o los apoderados, cuando mi hija estaba en el colegio, claro, está esto de convivencia escolar y a veces uno ya llega y pasa como Sí, apoderado y no tiene idea qué hace sí. eso. ¿Qué pasa con la convivencia escolar? Ya, mire, yo les voy a dar un ejemplo claro. Yo tengo 8 hermanos, 9, uno falleció. Y ustedes comprenderán que con 9 hermanos la cosa es complicada. Yo era la número 9, yo soy la última, ¿ya? Yo me crié con el rigor, ya yo salí viva con todos mis otros hermanos, pero ¿saben qué? Mi mamá era la que ponía orden, y no solamente orden, sino que velaba porque mi casa tuviese un ambiente sano, donde todos pudiéramos crecer, compartir, respetarnos, escucharnos, y ella ponía este ingrediente especial. Para mí convivencia escolar es esto. Convivencia escolar es la que pone este ingrediente en el colegio para que las relaciones sociales sean sanas, para que el clima en el aula sea el apropiado para aprender y que podamos respetarnos unos con otros. Esta es una labor tremendamente difícil, Sí, compleja, sí. porque no estamos hablando de un grupo de, no sé, 50, 100, estamos hablando de un grupo de 500, de 1000, de acuerdo a la totalidad que tienen los colegios. Entonces, los equipos son pequeños, ¿ya? ¿Quién Debiera, conforma el equipo? el Perdón, Carmen equipo de Gloria. convivencia escolar es una persona encargada de convivencia Ujú. escolar, que puede ser un docente, un psicólogo. Ahora se está priorizando porque sea un docente quien lleva esto. El equipo de convivencia escolar o la dupla psicosocial, constituida por un trabajador social y un psicólogo, y sería mayoritariamente Sí, no más que 3 personas 3, 4 personas. No para hay. 1100 Exacto. estudiantes. Nosotros ahora hemos conseguido tener 2 grupos de convivencia escolar, uno para primer ciclo y otro para enseñanza media. Pero hay colegios donde tienen solamente un equipo, o sea, 3 personas, máximo 4 personas, para estar a cargo de este foco tremendamente importante que ahora se ve muy, muy relevante Sí. para llevar a cabo en la educación. Mm. ¿Y qué facultad tiene la convivencia escolar? Ah, ¿Cuál es su marco, su esquema donde se mueve? ya. Se mueve en crear instancias preventivas,
ya sea talleres focalizados, talleres con los cursos, orientaciones para los profes, ya que tiene que ver con la regulación de este ambiente de un clima apropiado, ya llevar a cabo los protocolos, las investigaciones, pero convivencia escolar no tiene características resolutivas. Perfecto. Ya se hace la investigación y sugiere. Quien resuelve es el director. En este caso, la medida de suspensión, de cierre de matrícula, es el director directo quien dice, perfecto, se lleva a cabo, no, démosle una vuelta, veamos otras medidas, ¿ya? Porque está todo normado y el protocolo dice paso a paso lo que se debe hacer. Perfecto. ¿Es obligación que todos los establecimientos educacionales cuenten con un equipo de convivencia escolar? Sí, sí, sí. Y recuerden, convivencia escolar es como mi mamá. Entre más se fortalezca esto, recuerden, todos tenemos una mamá y sabemos la influencia de ella en nuestras casas, en nuestros hogares. Convivencia escolar debiera tener esa relevancia en cada uno de los colegios. Entonces, démosle el espacio, fortalezcamos convivencia escolar. Yo como papá puedo pedir ir al colegio si sabe, quiero conversar con el equipo de convivencia escolar. Sí, tengo esa facultad. Sí, totalmente. Mira, generalmente cuando los docentes ven dificultades con los estudiantes o necesidades de apoyo, ya sea familiares, personales, económicos, los docentes hacen derivaciones directas a convivencia escolar. Entonces, convivencia escolar toma con los antecedentes enviados del docente y realiza la pesquisa, trabaja con las redes, se entrevista con los padres, pero aquí va esto es lo fabuloso. ¿Cuáles son los peros? ¿Ya? Sí. Los peros son, tenemos redes, obvio que sí que tenemos redes. Tenemos la ONL, tenemos Carabineros, tenemos, no sé, los CEFA, los servicios médicos, etcétera, ¿ya? Pero también están sobrepasados. Sí. Entonces las derivaciones estamos teniendo respuesta de 2, 3, 4, 5 meses, no sé. Tenemos chicos que tienen necesidades de lentes, tenemos respuesta de un año a otro. Entonces, el papel está perfecto, ¿ya? La organización y los protocolos, pero el día a día, no. Y aquí yo siento que nos está entrando agua al bote, ¿ya? Sí. Perfectamente. Sí. Nos está entrando el agua al bote y aquí los primeros que están como ahogándose son los docentes. Y esto no puede ser. Ellos están en la primera línea frente a esto. Y necesitamos cuidarlo, reforzarlo. Y eso es lo que quiero transmitir en esta conversación. Sí. No, muy claro ese hecho y qué bueno saberlo, porque a veces muchos papás no saben a dónde recurrir. Sí. Y ya tenemos como un elemento importante. O si lo citen, que también vayan y asistan. Exactamente, sí. Porque hay muchos que no llegan y ahí tenemos horas perdidas del psicólogo que destinó ese tiempo para atender a los apoderados. Exacto. Vamos con otra pregunta. Bueno, ya vimos un poco cuáles eran las facultades que tú decías, que puede estar, como resumiendo para que la gente entienda, puede hacer medidas profilácticas, puede citar a la familia, no tiene un rol resolutivo, y esa sugerencia queda a mano del rector, digamos. Exacto, la decisión final. Exactamente. Ese sería como en síntesis, pensando en esa pregunta que te iba a decir, las facultades del equipo de convivencia escolar. Sí. Ahora cambiemos el foco. ¿Qué pasa cuando un estudiante agrede a un docente o a un profesor? Una cosa es lanzar una manzana, que igual es una agresión, pero cuando ya esta agresión pasa a otro plano, subimos el escalón y ya te agredo físicamente o te agredo verbalmente, ¿qué pasa ahí? Mira, yo para poder responder esta pregunta voy a pensar en una profesora, ¿ya? Yo sé que ella, cuando me escuche, ella va a saber que estoy hablando de ella. Y esta situación me produce como mucha nostalgia. Ella es una docente de arte, ¿ya? Que le encantaba arte, de verdad los chiquillos disfrutaban. Yo veía sus clases y ella me mostraba los diseños, los materiales, andaba recogiendo cajas por todos lados para hacer cosas recicladas con los chiquillos, de verdad fascinada. Pero le pasó una situación agresiva con estudiantes, otra. Se tomaron las medidas de acuerdo a los protocolos y a los reglamentos y el manual de convivencia escolar. Tal vez unas más leves que otras, un empujón, una palabra, un garabato,
responden de manera agresiva a los estudiantes. Y un día recibo un llamado de ella como a las 10 de la noche y me dice, Carmen Gloria, acabo de firmar mi renuncia. Estoy hablando que esto pasó hace 2 meses aproximadamente. Ni siquiera estábamos terminando el año. Y yo quedo sin saber qué decirle. Yo pensé que me estaba tonteando, que era una broma, ¿ya? Y mientras la escucho sollozar, muy afectada. Y me impactó. Me impactó de muchas maneras. Primero me sentí fracasada porque yo era su jefa directa. Sentí que había fracasado en mi rol de cuidarla, de orientarla, de estar alerta a lo que ella necesitaba. Y por otro lado sentí que lo que ella más amaba era enseñar y sobre todo enseñar arte, donde los chicos lo hacía vivir con sus fantasías, sus cosas, que se conectaran con los sentimientos, un montón de cosas. Y ella, producto de esto, ya renuncia al trabajo, sin posibilidad de modificar esa renuncia. Hablamos un montón y me dice, independiente de lo que me diga, esta es una decisión que ella tomé. He analizado mucho esta situación y siento que no estoy en condiciones de responder a las demandas actuales. Amo mucho lo que hago, pero no puedo seguir. Ese no puedo seguir fue para mí decir, ¿qué hice yo para cuidarla y hacer que el espacio fuera apropiado también para ella? Porque hablamos de que los espacios sean apropiados para los estudiantes, pero los espacios apropiados para nuestros docentes. Exacto. Entonces, con ella se llevaron a cabo todos los protocolos, las medidas formativas y las medidas preventivas, pero siguieron sucediendo situaciones con ella. Y llegó un momento en que el cuerpo ya no te da más. No te da y te dice, para, sale, haz otra cosa. Y ella me sigue hablando, me dice todo lo que ama enseñar, pero ¿cómo la invito? ¿Cómo la invito a reencantarse cuando esta es nuestra realidad? Y esta realidad es dañina, no solamente para ella, sino que para muchos de nuestros docentes también. Qué importante, tú dices, ella te dijo, no puedo. No es que no quiero, No, es que no puedo. Es mucho más fuerte la frase que ella transfiere. No puedo más con esto. No puedo más con esto de lidiar y de relevar el aprendizaje por sobre las dificultades conductuales o situaciones agresivas que se ven al interior del aula. ¿Cómo? Y a ello, desde que me pasó esto, he estado como en un análisis constante, porque esto también fue un golpe duro para mí. De verdad que ha sido como un tiro de gracia donde me dice que tengo que estar más alerta, más atenta, anticipar más situaciones. Pero también quiero ser sincera, también siento que a veces no puedo. Por supuesto. ¿Tú crees que estamos en una escalada de violencia hacia el docente? Sí. De todas maneras, sí. Porque uno ve redes sociales, ve noticias y cada vez es más frecuente encontrarse con que un joven le pegó le tiró, no sé, una mesa, este otro lo violentó, lo esperó afuera del colegio. Entonces, y uno ve y el docente está como atrapado en ese proceso. Y pasa lo que tú muy bien narrabas de tu compañera de trabajo, que en realidad todo lo que a ella la moviliza ahora se transforma en el agresor. Exactamente. ¿Y sabes qué? Esto también pasa como en otros ámbitos. Tenemos, no sé, educadoras diferenciales que trabajan en pie al interior del aula, donde su campo de acción son los chicos transitorios o permanentes, donde tenemos estudiantes con TEA que requieren mucho, mucho apoyo, la cual se desajustan constantemente, se desregulan, ya ellas sufriendo agresiones, y estas chicas después de recibir agresiones van al sistema de salud correspondiente de acuerdo con ya sea la mutual, ya sea donde les corresponde, y tenemos respuesta como, bueno, pero si estudió para eso, parte de su labor o su carrera, su profesión, es recibir golpes, porque para eso está. Entonces, ¿hasta dónde más avanzamos? Esa es mi pregunta. ¿O qué más se espera? Claro, ¿qué más esperamos para tomar medidas? ¿Ya? Pero yo vuelvo a repetir,
el papel y las ideas son fabulosas, pero los recursos deben llegar a los establecimientos. Y estamos hablando de todo tipo de recursos. Para atacar esto o empoderarnos frente a esto, necesitamos recursos personales, financieros, necesitamos más recursos, necesitamos más tiempo. Sí. Esa es una gran problemática. Bueno, Sí. uno de los grandes objetivos de este capítulo en particular es hablar de esta temática. Sí. Y en relación a eso mismo, te hago una pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la condición país, así general? Porque tú conversas, tienes varias amigas que trabajan en esto. Sí. Respecto a esta temática de violencia contra los docentes, ¿qué están sintiendo? Tú lo ejemplificaste muy bien con tu docente de arte, pero ¿qué está sintiendo el docente? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pasando con el chiquillo que por algo se habla de que faltan como 44.000 docentes en el país? Esa es como la última cifra que se Sí. estaba arrojando. Sí. ¿Por qué la gente no quiere estudiar, no quiere estar ahí frente a eso? ¿Cuál es tu sensación, Carmen Gloria, ante eso? Hoy es compleja la sensación. Yo creo que tenemos una sensación, una respuesta de diferente población. Estamos hablando de los chicos que están recién egresados, de los profes que están trabajando y llevan poco tiempo, y de los docentes que ya llevamos más años, ¿ya? Hemos recibido en el colegio y tengo conexiones con chicos que están recién titulados, iniciando el trabajo, que no aceptan las 44 horas, que quieren modificaciones o que tienen su primera experiencia y se dan cuenta de que no es así. Y yo antes pensaba, ay, estos cabros que son debiluchos, que no aguantan, así como los otros profes que aperran. Pero en este tiempo me he dado cuenta que no. Ya me he dado cuenta que tal vez los docentes que llevamos muchos años hemos normalizado muchas cosas que no deberíamos haber normalizado. Y eso nos está pasando la cuenta. Y tal vez estos docentes que están recién egresados están alertas porque no están sometidos o no están dentro de este círculo que nosotros llevamos muchos años. Entonces dicen, no, aquí no, esto no, esto no. Entonces, ¿cómo llegamos a tener un equilibrio entre la experiencia que tiene el docente antiguo con la sensibilidad que tiene el docente nuevo, en el cual pone límites? Porque se cuida. Cuando yo digo, no puedo trabajar 44 horas y estar sometida o tener esta demanda emocional, intelectual 44 horas, me estoy cuidando. Exacto. Entonces, ¿cómo logramos a tener esta conversación y ajustar estos espacios en son del cuidado docente? Yo creo que necesitamos ordenar la casa, ¿ya? Siempre cuando pasa algo, yo le digo a mi hijo, con una casa ordenada se ve mejor lo que hay y lo que no hay. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, necesitamos ordenar la casa en educación. Necesitamos ordenar la casa, poner en la posición que merece el docente y ver cómo avanzamos con esto. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos los padres? Me voy para otro lado, Ya. porque sí, claro, estamos Sí, viendo en el docente, sí. pero los papás a veces hacemos así, No. agarramos a nuestro chiquillo, lo ponemos en el colegio y le decimos, hágase cargo. Uno lo ve mucho eso, Sí. ¿ya? Y si fracasa, yo no soy yo el culpable, sino que el colegio lo hizo mal. ¿Cuánto de eso también, pensando en que nos van a ver a lo mejor familias, van a decir, oh, también yo tengo mucho que aportar en eso, Carmen Gloria? Yo tengo una opinión muy personal en cuanto a esto, ¿eh? Yo tengo 4 hijos. Ya yo los tuve a todos muy chiquititos. La mayor tenía 5 años y tenía un bebé recién nacido. Entonces, para mí el colegio era un lugar donde mis hijos aprendían contenidos, ya donde crecían desde lo pedagógico, pero el labor como mamá mía era trabajar con hábitos, valores, y siempre ha sido así. Entonces, si como familia seguimos endosando todo al colegio, no. El colegio no está encargado de trabajar con estos hábitos que deben estar trabajados desde la casa. Entonces, hay yo diría que estamos en un tiempo donde se ha desligado la familia de muchas cosas, Sí. donde le ha dado la responsabilidad de todo a quienes solamente manejamos una parte de esto. Entonces,
¿cómo hacemos entender a las familias de que necesitamos trabajar colaborativamente y necesitamos trabajar en una mesa de 3 patas? Nosotros colegio, ellos como familia y el estudiante. Aquí la pata no está sola en el colegio, olvídenlo. No estamos dando abasto y nunca lo vamos a dar, ¿ya? Si la mesa no tiene las 3 patas, no vamos a lograr el éxito, de ninguna manera. Creo que es un gran mensaje para que todos los partícipes nos hagamos cargo, ¿no? Sí. Y no carguemos la mata, No. así como en buen chileno, al docente. Yo veo, también converso con muchas amigas, es que tengo una denuncia, es que me hicieron esto, es que lo otro, ¿ya? Y esa sobrecarga emocional, afectiva, física, termina destruyendo esos espíritus que tú tan bonito hablabas de tu profesora de arte, Sí. ¿ya? Que no Sí. puede ser, porque nosotros esperamos que nuestros hijos se formen bien, en el sentido académico, como decías tú, gracias a un buen docente. Y el docente marca las vidas de las personas. Yo creo que aquí la empatía, pucha, a quien hable mal de algún profe, le invito a ir a mi colegio. Le invito a ser profe un día. Y yo creo que después de esta experiencia, nunca se va a atrever, nunca jamás en su vida, a hablar mal de un profe. Nunca más, nunca más. De verdad. Me gusta ese desafío. Vamos a hacer Los invito, ¿ya? Se ponen de acuerdo con Rodrigo y los invito. Y los llevo a un 7º, 8º, enseñanza media. Y ahí vamos a ver quién va a salir parado. Ninguno. Me gustó ese desafío. Te hago otra pregunta en relación a esto. ¿Qué medidas se deben tomar para acompañar a los docentes en estos nuevos desafíos? Tú hablabas de toda una política general, pero Sí. ¿cuál es lo urgente? ¿Cuál es lo urgente con ellos? ¿Hay problemas afectivos, hay problemas físicos, hay problemas de frustración? ¿Cuál es lo urgente, Carmen Gloria? Hoy yo creo que son muchas cosas. Mira, hace una semana hice una retroalimentación a docentes que los acompañé en aula, ¿ya? Y siempre las retroalimentaciones van en zona a darles sugerencias, ver la fortaleza. Y yo me senté y yo les dije, a ver, chiquillos, yo necesito que ustedes me digan cómo relevan el aprendizaje a pesar de que este tiró la mesa, de que este tiró el lápiz, de que este dijo garabato, de que este llegó y salió sin permiso. Por favor, díganme cómo lo hacen o qué estrategia han intentado hacer que no les ha resultado o qué les resulta, ¿ya? Entonces lo escuchaba detenidamente a los profes, tomaba nota, ¿ya? Porque son cosas desde la práctica y yo siento que la práctica es lo mejor que puede enseñar, Sí. ¿ya? Entonces un profe me decía, Carmen Gloria, mi primera regla como profe es aprenderme nombre y apellido. ¿Por qué? Le decía yo. Porque lo hago cercano. ¿Cómo? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, Rodrigo Trujillo. ¿Qué piensas en cuanto a la música de los Jaivas? No sé. El que yo le diga nombre y apellido, lo empodero, lo acerco a mí, porque yo sé su nombre. Pero ¿sabes qué? También le digo, Rodrigo Trujillo, hoy te pasaste, lo que hiciste no corresponde, necesito un cambio de actitud. Y eso cambia la diferencia, hace la diferencia a que yo le diga estudiante. Y yo lo escuchaba así, mientras escuchaba su explicación y la fundamentación de por qué él lo consideraba importante. Y me hizo mucho sentido, mucho sentido. Me dice Carmen Gloria, cuando yo voy y le llamo la atención por su nombre y apellido, ellos no dicen nada. O le digo, Rodrigo Trujillo, tú te quedas al terminar la clase. Y se queda, ¿ya? Mientras yo iba anotando las prácticas de estos profes, otro me hablaba y yo le decía, oye, pero tú usas un montón de estrategias de negociación, podrías estudiar, no sé, negocio o algo así. Porque de verdad era impresionante cómo él negociaba. Él decía, mira, yo hago sentir de que mi clase es importante, pero también le hago sentir de que lo que él quiere también es importante. Y cómo a partir de eso construimos una clase. Y escuchaba anonadada, ¿ya?
cómo estos profesores me enriquecían en cuanto a cómo ellos han buscado estrategias de prevalecer el aprendizaje. Entonces, primera necesidad, a partir de las conversaciones que he tenido y de mi experiencia, necesitamos un fortalecimiento desde lo emocional. El estar alerta 24/7 dentro del aula es un agotamiento permanente. Exacto. Y no cualquiera lo aguanta. Y no estoy diciendo que hay algunos que sean más fuertes, que no. En algún momento esto pasa la cuenta. ¿Ya? Tú lo diste en la clave, dijiste aguanta. La idea es que no aguante. Que no aguante, que disfrute. Exacto. ¿Ya? Entonces necesitamos que el profesor no aguante o no esté en alerta constante. Necesitamos crear espacio donde él pueda bajar la guardia y enseñar tranquilo, enseñar con tranquilidad. Necesitamos enseñar con tranquilidad. Para eso necesitamos tener un foco y que este currículum se enriquezca desde lo emocional, definitivamente. Sí o sí. No podemos ver las dificultades de agresividad o de violencia como un tema aparte. Ya es parte nuestro. Sí. Entonces, como es parte nuestro, el currículum que tenemos no da respuesta. Hagamos las modificaciones. Necesitamos ajuste. Necesitamos empoderar a los docentes. Las universidades necesitan agregar otros elementos en sus mallas curriculares. Sí. Por favor, incorporen negociación. Háganme caso. Les va a hacer bien. Nos va a ayudar. Mira, Sí. qué importante, ¿eh? Qué bonito, porque lo has contado desde la historia. Entonces Sí. creo que, bueno, siempre lo hemos conversado, que el hecho de estar ahí te da Sí. una vivencia Sí. que en el libro o el papel, como decías tú, es No. perfecto, es maravilloso, no tiene los límites muy claros, pero la realidad siempre supera la ficción. Entonces, De todas maneras. Entonces, tal vez yo podría compartir desde la normativa, el reglamento, claro, pero quiero hacer cercano esto que nos está pasando y siento que el hacer cercano es contar historias, no voy a dar los nombres, pero yo aquí tengo los nombres. Si alguien quiere y me contacta, yo les digo nombre y apellido de mis profes, pero son historias reales, son exacto. cosas que están pasando. Sí. Te hago otra pregunta en relación a eso Ujú. mismo, Carmen Gloria. En función de esto, ¿qué habilidades tú crees que tienen? Tú dijiste de Sí. negociación. ¿Qué Sí. habilidades crees que tienen que tener los docentes para enfrentar estos nuevos desafíos, estos contextos de violencia? Pensando en que hiciste un llamado a las universidades. Sí. Las universidades son bastante reactivas, no son Sí. tan proactivas. Y a No. lo mejor lo que estamos haciendo es como golpeándole la puerta, decirle, modifique su malla, haga esto, denle esto. ¿Qué necesita este nuevo docente? Hoy. Imagínate, te dijera Carmen Gloria, armemos una malla curricular. Mire, yo en base a la primera experiencia que conté y al desafío que me vi enfrentada, por una parte me enriquece y me da mucha seguridad el manejar elementos de estrategia didácticos, el manejar con adecuaciones curriculares. Eso me da como la mitad de mi maleta para enfrentarme dentro del aula, ¿ya? Y yo creo que eso debe estar sí o sí y debe enriquecerse aún más, ya desde la práctica. Pero tenemos ahora unos nuevos desafíos que tenemos que llenar esta otra maleta. Esta otra maleta yo le pondría, no sé, pues cuando haces tu equipaje para ir de viaje, ya le pondría negociación, habilidades blandas, fortaleza. Necesitamos fortaleza, necesitamos paz mental. Para enfrentarnos con estos chicos necesitamos ser capaces de mediar y de relevar el aprendizaje aún en estas circunstancias, tener una visión integral del estudiante. ¿Ya? Hoy día hablamos, esto también tiene relación, tiene relación. Hoy día hablábamos porque se fue un estudiante y hablamos con el equipo de convivencia escolar porque esto es lo positivo, crear estas instancias de diálogo con el docente, con UTP, con inspectoría, con convivencia escolar, cómo abordamos y cómo damos respuesta. Entonces hablábamos y decía, pero es que mira, lleva 2 semanas, falta tras falta, la mamá acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordamos? Necesitamos intervención de salud, necesito manejar instancias de salud,
necesito como docente manejar instancias de leyes, Ujú. porque ya me veo involucrado en denuncias, me veo involucrado en contactarme con neurólogos, con psicólogos. Entonces necesito incorporar en mi otra maleta elementos no tan curriculares, sino que en elementos que me ayuden a entender y a comprender al estudiante como un ser integral. Y para eso necesito manejar más de salud, necesito manejar más de leyes, necesito manejar cómo se trabaja con redes. No sé, Perfecto, perfecto. es lo que, en base a lo que he vivido, siento que ahora Exacto. es lo más urgente. Sí. Muy, muy bonito eso, porque en realidad el foco está puesto acá. Uno ve Sí, las mallas sí, curriculares y como sí, dices tú, claro, está muy fuerte, metodologías activas, hay mucho de esto, ¿ya? TICs, uso de inteligencia todo artificial, eso. claro, todo va hacia el aprendizaje, como Sí, que fuera así como, yo siempre doy el ejemplo a mis estudiantes, como una máquina de moler carne, que exactamente. buscamos solamente un resultado, No, pero se nos olvida que hay otros resultados que no. van ahí y que sin ellos, ¿ya? Y las universidades, si siguen preparando a los docentes solamente con esta maleta, vamos a seguir, no, va a seguir entrando agua al bote. Necesitamos docentes preparados con otra gama de recursos, ya que es muy importante para satisfacer las necesidades de apoyo que requieren nuestros estudiantes actualmente. Exacto, Y exacto. para no seguir teniendo docentes enfermos, necesitamos cuidarlos. Y yo creo que el cuidado tiene que venir desde la preparación. Tengo una pregunta de lo práctico. En la escuela, ¿es obligatorio tener un espacio donde un docente que a lo mejor se vio excedido? Porque uno lo ve en estudiantes. Está excedido este estudiante, se desreguló. Hemos tenido harto de autismo en este Sí, podcast. Claro, tenemos estos espacios. sí. ¿Hay algún espacio para el docente que diga, sabes que necesito un tiempo fuera, así como este ejercicio, esta pausa activa, que le podríamos llamar desde la kinesiología? No, ¿No? No hay. no, Y- no. Y eso es triste. Mira, cuando trabajé en el otro colegio, en la escuela especial y teníamos muchas desregulaciones y golpes hacia docentes, la primera instancia era contención y teníamos como la figura de apego del docente. Ujú. Entonces, no, es que era amiga de Fabiola. Entonces Fabiola venía y hacía la contención previa en cualquier sala disponible. No teníamos un espacio desde lo físico, en una oficina, en secretaría, incluso en el patio, porque a veces no teníamos espacio. Hacíamos la primera contención y se iba al servicio de salud, ¿ya? Pero en muchas ocasiones, como yo te decía, el servicio de salud te dice, no, ¿sabe qué? Fue leve, entonces ella tiene que retomar las funciones. Y esas son las respuestas que hemos tenido en muchas ocasiones, ¿ya? El servicio de salud normaliza estos golpes y dice que después de un golpe, de una agresión física o verbal fuerte, el docente está en condiciones de retomar sus funciones. Yo no sé, invito a los doctores que me expliquen eso porque yo no lo entiendo. Ustedes me van a disculpar, pero yo no lo entiendo. Entonces, recibíamos las docentes afectadas desde lo emocional y como equipo nos hacíamos cargo, ya, ¿quién toma los cursos? Yo. Y le decíamos a la profesora, usted se va a su casa, pero Carmen Gloria, el servicio de salud, no quiero decir nombre porque no me quiero cocinar con el servicio de salud, ya, me dijo que yo tenía que volver al colegio. No importa, le digo yo. Aquí nos importas tú y tú no estás en condiciones, tú necesitas irte a tu casa. Te acuestas, te pones una tapita, te tomas algo calentito y te contienes tú, ¿ya? Entonces se iba a la casa y asumíamos. Pero ahora en colegio grande no contamos con un espacio, ¿ya? Para contener. En ocasiones el docente tiene que retomar las funciones. Entonces, se ha elaborado un protocolo frente a las agresiones de los docentes. Pero insisto, nos faltan recursos. Si ustedes me preguntan, lo ideal sería tener un psicólogo, punto fijo, en el colegio, cosa de hacer las primeras contenciones, Exacto. ¿ya? El psicólogo de convivencia escolar no da abasto. No, posible. Contiene a los estudiantes. No le alcanza el tiempo para abordar estos estudiantes, porque cuando hay un episodio agresivo, se saca a los estudiantes, ya, el equipo de convivencia escolar e inspectoría general trabaja con ellos, mientras UTP o quien quede, ya,
apoya al docente presente, apoya a los estudiantes, entonces ustedes me comprenderán que si hay 2, 3, 4, 5 eventos, no hay nadie que pueda contener a nadie. No hay, no queda gente, porque vamos a estar todos en función de contener los episodios anteriores, Exacto. pero no son hechos aislados. No es que digamos pasa uno en un mes, no, esa no es la realidad, no es la realidad actual. ¿Cuál es la realidad actual? Que podemos tener 3, 4, 5, 10 En un día. en un día, de diferentes niveles, ¿ya? Muy grave, leve, pero aparecen y los protocolos se deben llevar a cabo. Convivencia escolar debe levantar el protocolo y hacer las medidas que corresponden. Exacto. Y una pregunta importante que la conversamos en relación Sí. a esto mismo. ¿Cómo hace este docente que está hackeado, digámoslo así en términos bien coloquiales, para poner el foco en lo pedagógico? ¿Ya? Porque claro, uno dice, a ver, uno tiene ciertas labores, ¿ya? Sí. Y el docente lo que busca es justamente eso. Y bajo esta situación de vulnerabilidad, porque eso es un Sí. contexto de vulnerabilidad, ¿ya? Que no es física. Y Ujú. entiendo que, claro, ven, no tiene un golpe, póngase esto, se va. Sí. Pero hay un daño que no se Sí. ve, hay un dolor físico, psíquico, emocional que no se ve y que te está gritando. Sí. ¿Cómo lo hace para seguir educando? Yo hablaba con estos profes y les decía que cómo lo hacían. Bueno, uno me decía de que siempre estaba en alerta, siempre, siempre. Y él sentía que funcionaba como la mitad, porque la mitad del cerebro tenía que estar en alerta siempre y la otra mitad tenía que fluir con esto. Pero esto es un desgaste. Sí, Nosotros vemos qué sucede con el cerebro, con nuestras emociones cuando estamos en alerta. La ansiedad, síntomas físicos que nos vienen. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo funciona este profe que está, no sé si al 50, porque el otro 50 lo tiene que estar en alerta, cosa de que si sucede algo, él pueda reaccionar? Y en base a eso, no quiero desviarme, pero me sí, acordé del profe que tenía 2 días, ya que llegó al colegio, que le hicimos la inducción, y este es su segundo día. Y en un colegio va y me avisan de que hay una pelea en su clase. Ya se llevó a cabo el protocolo, lo llamaron, y yo luego lo llamo y yo le digo, ¿cómo estás? No tiene muchas palabras, le veo su cara complicada. Me dice, tratando de responder lo mejor que puedo, me dice, pero yo le digo, ¿te puedo preguntar algo? En los relatos de los estudiantes dicen que el docente no hizo nada, que quien intervino fue el asistente de aula. ¿Qué te pasó? Por favor, trata de ayudarme a entender qué te pasó. Y me dice, Carmen Gloria, yo estaba paseando por los puestos, viendo cómo los chicos avanzaban en su guía de trabajo y empiezan a pelear y yo me quedo así enfrente de ellos y me quedé sin saber qué hacer, cómo abordar, cómo me meto, los separo, los toco, no los toco, qué es lo que hago. Y él en tratar de explicarme, yo creo que uno también tiene que hacer un esfuerzo de empatizar y ponerse en el lugar. sí, por supuesto. Y ahí yo intenté y tratar de ponerme en su lugar y tiene que haber sido muy, no sé si frustrante, un poco de temor, tal vez. Mi segundo día y ya me veo enfrentado y mi mente se me pone en blanco y no reacciono, no separo, no actúo, no saco, no llamo, nada. Entonces hablamos y yo le decía, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago por ti ahora? Entonces yo le digo, ¿te parece que tengas mi teléfono directo? Entonces cuando estés nuevamente en esta situación, tú me pongas ayuda o solamente me pinches y yo ya sabré que debo ir, que tú necesitas mi ayuda. Y no son cosas que están como registradas, son cosas que a uno se le viene en la cabeza porque ya no sabe qué otra estrategia Exacto. más utilizar, Rodrigo. Ese es el asunto. ¿Cómo le explico a este profe que lleva 2 días,
que esto va a ser habitual. Mm. ¿Cómo le explico? ¿Cómo lo desafío desde lo pedagógico a implementar estrategias? No sé, el día anterior estuvimos trabajando en estrategia de accesibilidad cognitiva en sus guías. El tamaño de letra, los párrafos, todo eso. Mm. Y ahora, al día siguiente, ¿cómo le ayudo a trabajar o a implementar estrategias frente a esto con su segundo día de trabajo? Es complejo para mí, Sí, para él es también. muy complejo. Se transforma en una espiral hacia abajo, Exactamente. claro. Entonces, no sabéis qué hoy empezar a tapar. ¿Por dónde empiezo? Empezamos por lo pedagógico, empezamos por implementar estrategias con los docentes para responder frente a esto. Ayer veía, alguien me mandó un video y decía un profe, después de mi clase tratando de implementar conductas apropiadas con mis estudiantes porque matemática no puedo enseñar. Y él salía tirado, así como echándose aire, agotado, porque decía que matemática no pudo enseñar porque tuvo que centrarse en enseñar conductas y hábitos a los estudiantes. Mm. Sí, pues es ahí el gran problema. Exactamente. Es el gran problema. Sí, pero mire, no les voy a contar puras historias tristes. Les voy a contar una historia contenta que me agrada mucho. Hace un tiempo llegué a un colegio y me solicitaron que acompañara a una profesora que había tenido muy buenos resultados en las pruebas estandarizadas y que hiciera una presentación. Yo dije, ¿cómo miércoles hago una presentación si la vengo recién conociendo? ¿Qué voy a decir de ella? Entonces, dentro de los recursos que uno tiene, se me ocurrió ir a conversar con el curso y llevar una hojita. Entonces yo le digo, chicos, ¿saben qué? Me dieron este trabajo, ayúdenme. Necesito que ustedes me expliquen y me cuenten cómo yo podría describir a la docente en esta presentación que tengo. Por favor, ayúdenme. Ustedes la conocen, llevan 4 años con ellos, díganme. Ya, escribieron, me pasaron los papelitos, 40. Ya los dejé en mi escritorio al otro día, porque pasan 1000 cosas, entonces uno a veces no termina lo que inicia ya en un establecimiento. Saco la bolsita y me pongo a leer los papeles. Ya me dieron puras ganas de llorar, de verdad. Cosas como, ella cree en nosotros. Ella cree que tenemos un futuro. Ella nos trata con amor. Ella ve mis avances aun cuando sean pequeños. Y así leía. Yo pensé, esta mujer es una superwoman. Estos son nuestros héroes que tenemos. Sí. Tenemos docentes que son héroes, que son capaces de impactar la vida de 40 estudiantes, porque ninguno fue capaz de decir algo negativo de la docente. Al contrario, ella es como mi mamá. Ella me guía, ella me inspira. Y al conversar con ella, bueno, yo hice la presentación, ella no sabía que yo había preparado esto, entonces yo proyecto las hojas escritas por los estudiantes y ella se emociona. Y yo digo que ella es una docente con altas expectativas, que no solamente desafía a los estudiantes, ella cree en ellos y le ayuda a ellos también a creer en que ellos sí pueden. Entonces, ¿cómo no cuidar a estos héroes que tenemos dentro de la sala? ¿Cómo no protegerlos? ¿Cómo no brindarles todo lo que ellos necesitan cuando ellos son capaces de revertir la vida de 40, 45 estudiantes, de darles una mirada diferente hacia la vida, hacia el mundo? Entonces, cuidemos a nuestros héroes que tenemos, porque tenemos muchos. Qué bonito mensaje. Me quiero quedar con ese mensaje porque, claro, uno es docente también. Sí. Yo creo que ese es como el leitmotiv que uno siempre ha tenido, de que primero trabaja con personas y tiene que hacer que las personas crean. Y bueno, tú trabajas en un entorno que es vulnerable, como todos sabemos, ¿ya? Y el darle esas posibilidades, hay gente que espera, que necesita solo eso, que uno le diga, déjate caer, yo te sujeto, ¿ya? Y confía en ti mismo, ¿ya?
Qué bonito, quiero quedarme con ese mensaje ahí para que la gente valore a su profe que tiene ahí al frente, ya que las mamás también valoren al profesor que está criando a sus hijos, Sí. que a veces los miramos así como feos y siempre vemos como el lado negativo, no el lado positivo. Qué bonita historia, me Sí. gustó mucho. Y le voy a preguntar si puedo compartir con usted una foto porque siento que esas son experiencias y personas que debemos relevar. Sí, sí. Ella necesita ser relevada. Sí, no, y además puede ser la inspiración para muchos docentes, como decías tú, Exactamente. que están ahí en esta encrucijada de me apagué, no Sí. puedo, pero quiero. Sí. ¿Ya? Y tal vez ese es el pequeño impulso de encontrarse con alguien que logró Sí. salir de ese espacio. Sí. Muy bonita tu historia, te lo agradezco. ¿Ya? Bueno, Te lo agradezco. ¿Mm? yo creo que voy a escribir cuentos o historias. Sí, sería hermoso. ¿Ya? A partir de eso, y pensando en el nombre de nuestro podcast, Carmen Gloria, ¿cuál es el impacto que todo esto ha generado en los estudiantes y también en los docentes en términos de su bienestar, ya, de la relación entre ellos? Ha cambiado porque antes yo recuerdo, decir, ya, yo no tengo 12 años, ¿ya? Ya. Pero antes el docente para uno era como una autoridad, a mí Sí. nunca se me hubiese ocurrido, ¿ya? Ni siquiera cuestionado. Me gustan los seres pensantes actualmente, el que Ujú. discute, porque Sí. tampoco teníamos la posibilidad, antes era verdad y era verdad Ujú. nomás, ahora es mucho más dialogante. Pero ¿cómo ha impactado esta situación de que invalido a la persona que está enfrente, de que lo agredo, de que en realidad no estoy ni ahí con él? ¿Cómo ha generado eso de lado y lado? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Está complejo. Está complejo porque los chicos están midiendo fuerzas. Un gallito constante. Exactamente. Mm. Entonces, cuando llega un profe, el profe necesita hacer un rayado de cancha inmediata. Si no lo hace, ya perdió. Mm. El segundo partido ya está perdido. Así de corta es la situación. Entonces, cuando el docente no solo maneja desde el contenido, sino que maneja habilidades para manejar grupos, pero no estamos hablando de cualquier grupo, estamos hablando de grupos desafiantes. Desafiantes desde lo relacional, desde lo social, desde lo emocional. Yo a este profe nuevo que le decía, raye la cancha. ¿Y cómo es eso? Diga usted qué espera. Se presenta, le da la bienvenida, lo refuerza, le dice el ánimo con el que llega, pero ráyeles la cancha, con amor. Cosa que los estudiantes sepan que con usted se mueven dentro de esta esfera. Pero cuando no hay una claridad, y yo siento que tiene que ver mucho, Rodrigo, con las normas. Siento que en la casa se ha flexibilizado con las normas. Entonces, está difícil para los estudiantes seguir normas dentro del aula. Sí, sí. Muy, muy difícil. Y cuando un docente entrega normas, lo ven inflexible, lo ven rígido, o que incluso le dan una connotación como de agresivo, porque quiere instalar normas dentro del aula. Entonces, de verdad que es un tema complejo. Yo no sé si tendría como respuesta. Yo creo que estamos tan inmersos en esta situación. Me entrevisté con unas estudiantes y hablamos del comportamiento del curso, ya de un curso que le estamos haciendo seguimiento porque nos ha presentado muchos desafíos con los docentes. Y eso ha significado que nos reunamos con todos los profesores de ese curso para ver qué estrategia le ha resultado a alguno, porque no damos luces, estamos perdidos. Entonces, no, sabes que a mí me resultó esto, a mí esto, sabes que no, esto no resulta. Y después tuvimos reuniones con las chicas para abordar esto. Si uno no tiene la receta para esto, uno está buscando instancias de resolución. Y conversamos con las chicas, un grupo de estudiantes, y nos decían que los docentes pierden mucho tiempo para regular las conductas. Punto 1, que lo encontré súper importante. Sí. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Le decía yo. Si nadie se sienta o nadie escucha o están haciendo un desorden, ¿cómo llamamos la atención?
siga con los que sí queremos aprender. Porque estas dificultades conductuales dentro del aula, las estudiantes nos hacían ver que estamos ocupando muchos recursos de tiempos en esto y estamos relegando la Descuidando. población que sí quiere aprender. Ujú. El asunto es que cómo logramos un equilibrio, ¿ya?, de poder manejar estos dos terrenos que tenemos dentro del aula. Los docentes reconocieron esto, ¿ya? Porque estas chicas nos hicieron algo escrito, un reporte con sugerencias para nosotros los docentes, Qué buena idea. como algo escrito, Qué buena idea. ¿ya? Mm. Entonces nos juntamos nuevamente y yo les leí la carta, corta. Estas son las sugerencias que nos dan las encargadas de estos dos cursos. ¿Qué piensan? Y levanta la mano una profe, como estudiante, y me dice, tiene razón, siento que estamos dejando de lado a los estudiantes que sí quieren aprender, que sí tienen una buena actitud y están deseosos de avanzar. Y estamos destinando mucho de nuestros tiempos en esto, que es la otra maleta que tenemos que venir preparados. Sí. Estamos perdiendo mucho tiempo. Entonces, acá tenemos una población que hasta ese momento tal vez habíamos invisibilizado, que eran otro grupo de estudiantes que no presenta dificultades Sí. conductuales, ni violentas, ni agresivas, y que quiere aprender. Y que se está viendo tremendamente afectado en su aprendizaje por esto que está pasando acá. Entonces, esto ha sido de análisis, de conversación. Estamos intentando hacer 1000 cosas. No sé cuál de todas nos va a dar respuesta, pero yo creo que aquí el abanico tiene que abrirse y decir, ¿sabes qué? Esto no resulta, pero no resulta porque lo intentamos, no resultó. Veamos otras instancias. Y estamos en eso. Ujú. Y yo creo que cada colegio está en esta búsqueda. Y esta búsqueda a veces cansa o vemos que ya nada resulta. Pero los invito a no desanimarse, por favor. No, sigamos para adelante. Somos más los que queremos salir triunfadores y potenciar a nuestros héroes que tenemos dentro del aula. Pero lo bonito que tú dices es que no solamente es una toma de decisiones No. así como unilateral, No, sino que no puede. no No, se no puede. puedes, no Claro, puedes. pero uno podría pensar que a veces se toma esa determinación como nosotros somos los que sabemos y ustedes no. El poder incluir a todas digamos, esas patitas, esas 3 patitas Sí. que decías tú, lógicamente que me da más posibilidades de encontrar algunas herramientas, algunas estrategias o algunos elementos que me permitan hacer esto, ¿ya? Y qué importante lo que hablas del estudiante, claro, el estudiante que está ok ahí. Exacto. No lo voy a llamar estudiante modelo porque tiene una carga muy pesada, Sí. ¿ya? Sino el estudiante que quiere hacer y que se adecúa a este rayado de cancha, como decías tú, Exacto. y que se ve interferido también y él tiene el justo derecho a decir, ¿y por qué todo para él y no para mí? Se ve frustrado. Lógico. Una de las chicas me dice, tía, los talleres de convivencia escolar son para este grupo. ¿Y Las nosotros? actividades son para este grupo. ¿Y nosotros cuándo? Nosotros no tenemos nada porque no hacemos desorden, porque tenemos buenas notas. ¿No cree usted que sería tiempo suficiente de hacernos un cariñito a nosotros? Toda la razón. Entonces, mire, aquí hay que hablar y escuchar con todos los integrantes. Es la única forma de poder buscar soluciones frente a esto. Te hago una última pregunta, Carmen Gloria, en relación a lo que salió ahora este plan de convivencia educativa 2024-2030. Ya. Es bastante amplio, ¿ah? Hice mi tarea, lo leí, hice todo eso, pero quiero saber un poco que lo llevemos a terreno. ¿Qué significa este plan de convivencia educativa? ¿Qué conlleva? Porque además es proyectivo, no es una que dure un mes, son 6 años, ¿ya? Y que ya está andando. Mira, yo siento que cuando uno hace algo proyectivo tiene que ir evaluando año a año. Los planes en los colegios, aun cuando uno los realiza, son ajustables porque uno se va dando cuenta en el camino que no está dando respuesta. Sí. ¿Ya? A mí me pasan hartas cosas cuando tiran esto, ¿ah? Yo siento que es fácil estar escribiendo y... Concuerdo contigo. Estar escribiendo y ver, no sé, nosotros con unas amigas capacitamos por la ley TEA, por la circular,
y compartíamos lo que aparecía en lo escrito. Pero ahora, ¿cómo analizamos esto escrito desde la práctica? Y siento que debe haber más conexión dentro de lo que se envía, se escribe y dentro de lo que se puede llevar a cabo. Exacto. Hay muchas cosas que sí se pueden llevar a cabo, otras que no. Y otras hay que darles una vuelta. Y otras hay que construirlas de una manera más colaborativa. No sé si puedo decir que me pareció o no me pareció. Ya a esta altura de la vida yo vivo el día a día. Entonces yo puedo decir que hoy las sugerencias no dan respuesta a nuestras necesidades. ¿Y crees que hay un diálogo entre la parte, digamos, que está proponiendo con la parte que está ejecutando, o hay un espacio en blanco ahí, Carmen? Yo creo que hay un tremendo espacio en blanco. A mi parecer hay un tremendo espacio en blanco. Sí, sí. Pero quiero decirle a los que escribieron esto, ¿ya? La cámara es tuya. Por favor. Sí, por favor. Tienes tu favor. cámara, Carmen Gloria. Lo que hay hasta ahora no está dando respuesta. No estamos dando los apoyos que necesitan los docentes. Necesitamos más recursos, necesitamos más apoyo, necesitamos algo al hueso. Necesitamos fortalecer el que lleva el timón ahora en los establecimientos, en la sala de clase, que es el docente. Es el docente el encargado de cambiar vidas, de incorporar aprendizaje a nuestros estudiantes. Relevemos al docente, por favor, y que en los proyectos y en los manuales y en todo lo que venga, démosle el espacio necesario para que él se sienta apoyado. Yo en un consejo les dije, estábamos haciendo un cierre y les dijimos, nosotros los vamos a proteger. Usted va a ser como nuestra mamá, si quieren, sí, sí. La mamá corrige, pero también contiene. Y siento que esa contención, este apapacho de decir, estamos mal, pero aquí estoy contigo, no estás solo. Vamos a seguir con esto juntos, aun cuando es desafiante, es duro, es doloroso, pero no estás solo. Hagamos sentir a los docentes que no están solos. Salud, por favor, no haga sentir que los docentes están solos. Ministerio de Educación, por favor, no haga sentir que no están solos los docentes. Los equipos directivos tratamos de hacer lo que más podemos para hacer esta labor, pero necesitamos más ayuda. Bueno, muchas gracias, Carmen. Te agradezco toda la información. Sí, fue un capítulo para mí muy relevante porque he tenido que convivir con esos procesos y uno sabe, y queríamos mucho tenerte acá porque habitualmente uno no pone los focos, ¿ya? Y siento que la problemática docente es una problemática no menor, ¿ya? Sí. Y son los que están gran parte del tiempo con nuestros hijos, ¿ya? Entonces la invitación a todos ustedes es que vean, escuchen un poco a Carmen Gloria, y te agradezco, y agradezco también a tus docentes Sí. las historias tan bonitas que nos trajiste, ¿eh? Así que espero que te hayas sentido cómoda y un gusto. Sí, muy bien. Y bueno, y también a todos nuestros oyentes o los que nos están viendo, nada más que invitarlos para que vean el capítulo con Carmen Gloria. Van a aparecer también nuestras redes sociales para que se puedan suscribir, y los dejo cordialmente invitados para un próximo capítulo. Muchas gracias y que disfruten este capítulo.